Bueno, hará unos 4 meses, el doctor Mario Bonetti nos invitó a Julio Minaya y su señora esposa, a Rafael Morla y su esposa, a Ninosca y a mí a su casa, y nos entregó las obras completas de Platón en español y en griego, como un regalo, pero también un regalo que traía anejo una petición, que es la de que se retomara alguna vez el estudio del griego y el estudio de las fuentes directas de la filosofía griega, y que se volviera, que se retomara aquella idea que hacía alusión el profesor Silverio, de leer a los filósofos y comentarlo. Estuvimos creo que unos 7 años en la academia, por donde pasaron muchos de los aquí presentes, exponiendo sus ideas, leyendo sus textos, leyendo. Entonces, de alguna manera, aunque él me lo entregó a mí o nos lo entregó a nosotros, de alguna manera yo siento que esto no me pertenece, sino que es un patrimonio común. Aquí está Platón en griego. Esta es la traducción del Instituto de Estudios Políticos de finales de los años 50 en España. Aquí está el texto en español y en griego. Eso tiene su importancia, porque a veces, por ejemplo, yo he leído traducciones de la República en la que, al hablar, por ejemplo, en el libro 7, de las sombras que se proyectaban en la pared, se habla de figuras chinescas. Entonces yo me pregunté, pero ¿cómo que figuras chinescas? Y hubo contacto entre la cultura griega y la cultura china de la época. Ciertamente convivieron, fueron contemporáneas, pero no se conocieron. No hubo transitividad, no hubo contacto entre una cultura y otra. Entonces, en ese caso uno tiene la ventaja de poder ir, como hice yo, al texto en griego y ver que no habla de sombras, no habla de imágenes chinescas, de sombras chinescas, sino de sombras, de imágenes, como si fuesen sombras proyectadas desde un espejo. Entonces, el texto en griego, yo pienso que es para nosotros, tiene para nosotros un valor especial. Sobre todo ahora que nos abocamos, gracias a la apertura del profesor William y del maestro Silverio, a leer desde el alfa hasta la omega a Platón, que es, como decía el profesor William, una suerte de suplemento, como una suerte como de salida del banquete. El banquete es mucho más que Platón, pero ellos han decidido, el profesor Silverio, el profesor Mejía Chalas, dedicar 2 años o más a la lectura de Platón. Una lectura detenida, lenta, en la que lo que menos nos interesa es que haya sabios, sino personas interesadas en acercarse humildemente al texto platónico, comprenderlo, discutirlo, no aprenderlo, porque en filosofía no tiene mucho valor el aprender. O sea, que aprendamos de memoria textos o frases de Platón ayuda poco al quehacer del banquete. Porque el propósito de la filosofía no es convertirnos en personas cultas. El propósito de esta carrera no es que devengamos eruditos, que podamos hablar de memoria de Platón o de Anaxágoras, de Demócrito o de Epicuro o Séneca, sino que haciendo acopio de ese patrimonio que nos copertenece a los que hemos abrazado este tipo de saber,
hagamos obra propia, filosofemos. Esa es, creo que la primera traducción, el primer intento de traducción completo de la obra platónica en español. Después ha habido otros intentos como este, que es el que tiene, este es el que tú tienes, Lucy. Esta es la que hizo Samaranch y otros, y que publicó Aguilar en los años 70. No, Emilio Lledó, en la introducción que hace a esta edición, que es la edición de Gredos, dice una cosa muy fea acerca de esa edición de Aguilar, que yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer. Las ediciones de Gredos, modestamente hablando, para mí son las mejores para nosotros. ¿Por qué? Porque tienen un aparato crítico que nos ayuda a entender a veces las variaciones terminológicas. Por ejemplo, ¿qué significaba una palabra en tiempos de Aristóteles y qué significaba, por ejemplo, para los filósofos de la naturaleza, los llamados presocráticos? Entonces, voy a leer en homenaje a Lucy lo que dice Emilio Lledó en la página 134 del tomo 1 de las obras completas de Gredos. Dice Emilio Lledó, a propósito y aquí casi cierro esa parte, pero quería decir esto en honor a don Mario, como ha hecho tanto el profesor William como el profesor Silverio. Dice Emilio Lledó, dice: no hay ninguna traducción completa del griego al castellano. La edición de las obras completas de la editorial Aguilar, esta, si me permiten les cuento que yo la compré cuando estudiaba, pero costaba mucho dinero. Costaba 75 pesos. Y yo no pude comprarla porque yo era monitor. No pude comprarla porque mi sueldo eran 82 pesos. No pude comprarla en el primer mes. Entonces lo que hice fue que le aboné 35 y le dije al señor, sepáremela, que el próximo mes yo vengo y la busco. Y entonces así lo hicimos. Él me la guardó y cuando cobré de nuevo fui y la compré. Esta fue... Casi tu sueldo. Casi un sueldo, claro. Entonces, bueno, pero volvamos a Lledó. Dice él, la edición de las obras completas de Editorial Aguilar, que contiene versiones valiosas al recogerse en ellas la de Gil, Araujo, Rico, etcétera, ya publicadas en otras editoriales, está integrada en su mayor parte por traducciones hechas sobre el texto francés de Les Belles Lettres, de las bellas letras, e incluso las introducciones de algunos diálogos, por ejemplo, el Crátilo, Laques, Lisis, Dimeo, Critias, son los prólogos que en la edición francesa preceden a cada uno de estos diálogos y que el traductor de Aguilar se ha apropiado, sin mencionar a sus autores, que son Meridier, Croiset y Ribot. Aunque está incompleta, dice Emilio Lledó, uno de los expertos en lengua española en la actualidad en Platón. Bueno, esta introducción de Lledó a las obras completas de Aguilar tiene 134 páginas. Dice él, aunque aún está incompleta, la mejor traducción al castellano es la emprendida por el Instituto de Estudios Políticos, que recoge además el texto griego. O sea que esto es una joya, según Emilio Lledó. Yo sé que entre nosotros anda la idea de que la lectura del texto en griego es inaprensible. Y yo quiero compartir con los colegas una salida. Yo intenté estudiar griego con el profesor Hermes de Paula, creo que se llama. Y completé mi curso de griego. También estudié latín, me leí los libros del profesor Luis y asistí a todas las jornadas en las que el profesor Luis F. Cruz participó. Pero luego me di cuenta, así también hice francés completo e hice inglés, pero pronto me di cuenta
de que el inglés que yo sabía o el francés que yo sabía no me servía para leer a Sartre. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene sus códigos y por lo general los idiomas que uno aprende en las escuelas aquí es un idioma coloquial. Para eso hay que estudiar filología. Nosotros de alguna manera en español algo de filólogos tenemos ya. Porque tenemos la pasión por la palabra, la pasión por el idioma, y eso nos lleva a cultivar la lengua, porque nosotros trabajamos en filosofía con conceptos. Entonces, Lucy, ya sabes, tienes que comprarte otra edición. No tires esta, pero tienes que comprarte una edición mejor, según Emilio Lledó. Entonces, ¿qué yo hago? A propósito de lo que les contaba de las sombras chinescas. Cuando yo estoy leyendo un texto y me resulta oscuro o impropio, ¿qué hago? Que consulto otras traducciones. Algunos amigos que visitan nuestra biblioteca a veces hacen planteamientos ingenuos, como por ejemplo, pero tú tienes 3 ediciones de la Crítica de la Razón Pura, regálame una. No, eso tiene una función ahí. Eso tiene una función, o sea, uno compra los libros aparentemente repetidos, pero alguno tiene un estudio que no tiene el otro, alguno tiene unas notas y al fin y al cabo son traducciones distintas. Pero en fin, dejó escrito H.L. Bachofen que la mejor crítica consiste en comprender. Y yo pienso que ese es uno de los primeros sillares de la filosofía. O sea, nosotros somos herederos de un patrimonio gigante, pero ese patrimonio no nos pertenecerá hasta que nos lo apropiemos. ¿Y cómo nos lo apropiamos? Mediante la lectura, mediante el diálogo y sobre todo mediante la reflexión. Y de esa manera yo quisiera comenzar este diálogo que yo espero que sea breve, esta intervención que sea breve, que no exceda los 20 minutos, acerca de la apología de Sócrates como el manual del filósofo perfecto. Es decir, yo les voy a invitar, colegas, a que supongamos que no tenemos otra materia que la apología de Sócrates para hacernos una idea acerca de qué es un filósofo, qué hacen los filósofos y en qué consiste esa labor de filosofar. Ahora, diré, como dice Sócrates en alguna parte de la apología, que el hecho de que yo pueda extraer esas conclusiones, es decir, como él lo dice, por el hecho de que yo pregunte sobre algunos temas, no quiere decir que yo sepa nada acerca de esos temas. Luego, por el hecho de que yo sea capaz de extraer algunas conclusiones acerca de este texto, acerca de qué es un filósofo o en qué consiste filosofar, no se sigue necesariamente que yo sea filósofo, ni que esté en capacidad de filosofar, sino que lo planteo como una apuesta para el diálogo. Esto no es más que una perspectiva, una lectura de la apología. Voy a comenzar diciéndoles algo personal. Uno dirá algo que no sea personal alguna vez. Esta fue la edición primera que yo leí de la apología y lo leí mientras estudiaba. Y a mí me causó una conmoción telúrica. Fue como una sacudida. Es un texto de apenas 30 o 35 páginas. El colega Jairo, muestre la edición amarilla que usted tiene ahí. Eso es la apología. Es un cuadernillo. Pero a mí me causó una conmoción, una sacudida intermitente, interior, que me duró días. Porque yo estudiaba filosofía, pero yo no sabía que se estudiaba filosofía no para aprender de memoria ningún sistema, no para aprender nombres y fechas, no para aprender títulos, sino que la filosofía era como una suerte de bomba de tiempo. La filosofía, lo primero es que siempre está en cuestión. La filosofía está cuestionándose constantemente. O sea, nosotros estamos siempre en cuestión, no solo desde el punto de vista epistemológico, sino personal también. No hay uno
que me pueda atestiguar que cuando ha decidido estudiar filosofía le hayan dicho, pero ¿y para qué? ¿Y por qué tú estudias eso? ¿Y eso para qué sirve? Haz algo que valga la pena. ¿Y de qué tú vas a vivir? Gente llena de buena fe. Pero eso es un cuestionamiento a la filosofía, ya. Hay formas más sutiles de cuestionarlas, como algunas preguntas que se hacen incluso a algunos filósofos. ¿Y para qué sirve la filosofía? Hoy tiene que servir. O sea, no hay un supuesto ya ahí de que tiene que servir. Esa es una pregunta pragmática. Es una pregunta que tiene que ver con el para qué. ¿Para qué me sirve? O sea, si uno lee el inicio del pragmatismo de James, él cuenta una anécdota, que él venía de caminar y se encontró con un labriego que estaba debajo de una encina y el labriego le dijo, oiga, era una encina de tronco ancho, oiga, dígame usted, si hay una ardilla que al verme comienza a correr alrededor del tronco de la encina y yo comienzo a correr detrás de ella, finalmente, ¿quién persigue a quién? Y dice James, ahí yo comprendí que hay problemas de los que uno no tiene que ocuparse porque no conducen a ningún lado, no sirven para nada. Y entonces, bueno, cuando nos preguntan que para qué, el para qué de la filosofía, en el fondo lo que nos están preguntando, nos están diciendo es, mira, eso no conduce a ningún lado. Exactamente así la llama Kant, como el más incierto de los caminos. Un camino que conduce a todas partes y a ninguno. Pero bueno, aunque parezca que no, estamos entrando en materia, porque esa es una de las acusaciones que se le hace a Sócrates, de ocuparse de lo que pasa en el centro de la tierra y en lo alto del cielo, de averiguar la naturaleza de los dioses y de preguntarse preguntas que no debían hacerse, como qué es un ateniense, o qué es un general, o qué es la valentía, o qué es lo justo, o qué es la belleza, porque la gente las da por supuestas. Y esa es una de las cosas que yo pienso que tiene la filosofía de atractivo, que es que la filosofía es la pregunta siempre, la pregunta por lo obvio, incluso por qué cosa es la filosofía. Con la pregunta por el qué es, que es una pregunta ontológica, es una pregunta que a todos nos atenaza, hasta uno mismo a veces se pregunta, pero ven acá, ¿y qué cosa será la filosofía? Y nos pasa como dice Agustín del tiempo. Yo tengo claro lo que es el tiempo hasta que alguien me lo pregunta. Así nosotros sabemos muy bien lo que es la filosofía. Que alguien te diga, bueno, a ver, profesor, ¿y qué cosa es la filosofía? Es muy cómodo obtener una definición aprendida de un manual y decírsela a un estudiante que no ha tenido vivencia o experiencia filosófica, pero láncela usted en un banquete, en un simposio como este, láncela aquí, diga, probablemente identifiquen de dónde usted la sacó, o probablemente identifiquen si es conjunción de dos o que apunta en algún sentido. Entonces, esa pregunta por lo obvio, yo creo que es uno de los retos del quehacer filosófico. Es una de las características de la filosofía. Y de esa manera entramos en Sócrates. Y ustedes me van a permitir que les cuente un cuento. El profesor Silverio y el profesor Mejía Chalas me han dicho que el propósito de estos encuentros es leer a Platón. No es venir a escuchar a nadie hablando de Platón, aunque haya algún animador. Esa idea surgió al final, ¿no es así? Que alguien anime el diálogo. Así yo me veo en este instante. Yo soy el animador de este diálogo. Porque la lectura del texto, el contacto con el texto, no lo sustituye ningún expositor. Es una experiencia distinta. Entonces, lo que se espera es que quienes se hayan dado el reto de leer a Platón de la A a la Z, como el profesor nos informó que teníamos un programa, que antes de llegar aquí, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, haya leído el texto. Haya leído el texto. La obra platónica, por los textos platónicos, salvo algunos diálogos como el Teteto, República, Leyes,
Protágoras. Por lo general son textos breves. Eutifrón, bueno, el Fedón es extenso, pero Eutifrón, Laques, Critias, Critón, Timeo, son textos que se leen. La Apología de Sócrates se lee en 35 minutos, 35, 40. A mí me encanta impartir introducción a la filosofía y todo el que, por esa conmoción que yo padecí cuando leí Apología de Sócrates, todo el que hace conmigo introducción a la filosofía tiene que leer la Apología de Sócrates. A veces dicen los estudiantes, ay profesor, pero que eso es muy largo. Digo, no me diga, venga, vamos a leerlo. Y yo lo leo en voz alta. Mire que no es, ni es difícil ni es extenso. No digamos ya los que han tenido que padecerme, como la colega María de los Ángeles, en Historia de la Filosofía 1, que ahí hay que leérselo necesariamente. O sea, es imperdonable hacer Historia de la Filosofía 1 y no leer la Apología, porque todo en la carrera de filosofía tiende a la formación de un pensador y de un escritor. Esa es como la estrategia básica de esta carrera. Pues bien, volvemos a la pregunta por lo obvio y me van a permitir que yo les cuente, porque estimo que como es la primera sesión, no todo el mundo ha leído la Apología, ¿verdad? Como hay personas de distintas áreas. Yo les voy a contar un cuento breve, que es lo que pasó con Querefón o Querefonte, traducen algunos otros tratadistas, y Sócrates, y un oráculo. Querefón, cuando Sócrates es condenado, ya había muerto, lo dice él mismo en la Apología. Querefón es amigo de infancia de Sócrates y lo conoce y siempre lo halagó, tanto que en las nubes de Aristófanes pone a Querefón y a Sócrates como guardianes del pensadero. El pensadero es una escuela que se supone dirige Sócrates. Entonces los pone como guardianes a los dos. El propio Sócrates asistió a la primera representación de esa obra, que fue en el 420. Y el propio Sócrates asistió. Era un concurso. Ustedes saben que en la antigua Grecia las Olimpiadas incluían también competencia, no solo competencia deportiva como ahora, sino que incluían también competencias artísticas. Y entonces las nubes quedó en tercer lugar. Ganaron otras dos obras y Platón asistió. 420. Ese es un dato que tenemos que tomar en cuenta, porque el juicio y la muerte de Sócrates es en 399 antes de Cristo. Entonces, esa obra se estuvo representando durante 21 años. Se estuvo reponiendo. Entonces, ya veremos más adelante a qué llama él sus primeros acusadores. Entonces, bueno, Querefón admiraba a Sócrates. Me siento tentado a decirle cómo termina Las nubes. Las nubes termina que un padre le prende fuego al pensadero, es decir, a la escuela socrática. Le prende fuego. Porque en esa escuela lo que se enseñaba era a no pagar las deudas, lo que se enseñaba era se prometía volar por los aires, se prometía que se iba a enseñar a defender lo mismo una mala causa que una buena causa. Entonces, un padre airado fue y le pegó fuego al pensadero, que así le llamaba a esa supuesta escuela que dirigía supuestamente Sócrates, porque es una mofa de Aristófanes. Entonces, bueno, volvamos al cuento, a la historia. Querefonte admiraba a Sócrates desde niño. Y en una ocasión se le ocurrió ir al oráculo de Delfos y preguntar si había en el mundo alguien más sabio que Sócrates.
Y el oráculo de Delfos, que estaba consagrado a Apolo, le contestó que no había hombre más sabio que Sócrates. Aquí comienza la cuestión. Pero antes les voy a decir, para no dejar tela suelta, cómo funcionaba el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos funcionaba de la siguiente manera. Estaba en un lugar, era un templo consagrado a Apolo, y estaba en un lugar al fondo del cual salían como unos vapores azufrados. Entonces, cuando alguien le hacía una pregunta al oráculo, que si Atenas iba a perder la guerra, que si era correcto que se defendiera la moral de tal o cual personaje, o que se nombrara estratego a alguien, pues la gente se acercaba al oráculo para hacerle preguntas cuya respuesta no estaba en poder de los humanos. Entonces, cuando se hacía esa pregunta, la Pitia, una vestal, es decir, una niña, es una institución viejísima, una niña consagrada al servicio de los dioses, al servicio del altar, en este caso de Apolo, corría hacia el fondo del templo y allí aspiraba esos vapores y caía en trance. Se ayudaban también masticando hojas de laurel, que parece que tienen un efecto parecido. Y entonces ella caía en trance y así balbuceaba unas frases ininteligibles para los mortales, comunes y corrientes. Pero había 4 sacerdotes de Apolo que se encargaban de interpretar lo que el dios había querido decir a través de la Pitia, o pitonisa, o vestal, que era una monjita griega. Efectivamente, así fue como pasó. Querefón hizo la pregunta, la Pitia aspiró los vapores azufrados, pronunció esas palabras ininteligibles y los 4 sacerdotes de Apolo dijeron que lo que el dios había querido decir es que no hay hombre más sabio que Sócrates. Perfecto. Querefón, amigo de infancia de Sócrates, llega a Atenas y naturalmente, lleno de alborozo, comienza a difundir la buena nueva. Comienza a decir lo que han dicho acerca de su amigo. Hasta que llega a los oídos de Sócrates. Llegó a los oídos de Sócrates. Él lo cuenta, es él que lo cuenta, ¿sí? Bien, ahora comienza la cuestión. ¿Qué ustedes creen que hizo Sócrates? ¿Qué hubiera hecho uno de nosotros si de pronto el Dios dice a través de uno de sus ministros que no hay hombre más sabio que Roberto, que Samuel o que Wander, o que Giovanni? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Ya? Creerlo y punto. Ahora, ¿fue eso lo que hizo Sócrates? No. Sócrates, lo primero que hizo fue, ven acá. ¿Y qué habrá querido decir el Dios? ¿Ve? El factor comprensión. O sea, lo primero que tiene que hacer quien quiera filosofar es comprender. ¿Comprender qué? Comprender todo, porque la filosofía estudia el todo. Los filósofos son especialistas en universos. Una frase que Morla dice mucho y que ambos aprendimos en Ortega y Gasset. ¿En qué es filosofía? O sea, ¿qué es lo que interesa a un filósofo? No, la pregunta, volviéndola en pregunta retórica, es ¿qué es lo que no le importa a un filósofo? Lo dice Descartes. No hay tema, por abstruso que sea, del que no se hayan ocupado los filósofos. No les interesa el poder, no les interesa la naturaleza, no les interesa la vida humana, no les interesa la mente, no les interesa el saber sobre el saber.
la epistemología, el cómo conocemos, cómo funciona la voluntad, qué relación. No les interesa la melancolía, no les interesa. ¿Qué es lo que no le interesa a un filósofo? Es más fácil, pero también más difícil llegar a saber qué es lo que no le interesa a los filósofos. Entonces, la primera virtud que debe tener quien quiera filosofar es el ánimo de comprender. Lo primero es comprender. Por eso les mencionaba a Bachofen al inicio. La mejor crítica consiste en comprender. Porque hay mucha gente que pretende ejercer el criterio sin haber comprendido, ¿o no? Hay gente que critica sin haber entendido. Hay gente que habla de filosofía como si tuviera un dominio pleno. Se pone a opinar de filósofos y de la filosofía y de si aquel o si el otro y si la filosofía es o no es. Bueno, pues es una disciplina antiquísima de más de 25 siglos de existencia que tiene un pasado, un devenir. Antes de nosotros abrir la boca, lo primero que tenemos que hacer es comprender de qué va eso, de qué va esa tradición. Pues Sócrates, lo primero que se pregunta, o sea, la pregunta está al principio y al final del quehacer filosófico. ¿Y qué querrá haber dicho el Dios? Eso es lo primero. Que no hay hombre más sabio que Sócrates. Pero es que yo hasta ahora me tenía como el más ignorante de todos los mortales. Oiga esto. Segundo sillar. ¿Por qué él sabía que él, según él, era el más ignorante de todos los seres humanos? O porque se había dedicado tiempo a sí mismo. ¿Qué es ser? Ese tema de la identidad personal en este caso, es un tema eterno de la filosofía. Esa pregunta por el ser en Parménides y en Heráclito, ¿acaso no tiene que ver con las guerras que estaba librando y con la diversidad de las colonias griegas? Porque uno habla de Grecia, pero Grecia lo que era un conjunto de ciudades-estado. Ciudades-estado que estaban confederadas en dos ligas, la Liga de Delos, que la presidía Atenas, y la Liga Lacedemonia, que la presidía, o que digamos que la dirigía Esparta, que terminaron luego enfrentándose. Entonces, ese tema de la identidad, que mucha gente dice que eso es un esencialismo, que eso es un tema salido de época, pues el tema del qué es ser, el qué sé yo, qué soy, es un tema esencial de la filosofía. Y entonces aquí hay autores dominicanos, que creen que el tema de la identidad es cualquier cosa y que no se debe preguntar por el qué es ser de los dominicanos, por ejemplo. Pero al propio tiempo está la cuestión de ¿qué soy yo? El noti theauton socrático, que estaba inscrito justamente en el frontispicio del templo de Delfos, el templo de Apolo en Delfos. El conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, decía la inscripción del frontispicio de Delfos, y conocerás al mundo y a los demás hombres. Y ese es el lema de la filosofía socrática. Conócete a ti mismo. Usted sabe quién usted es. Y usted no siente en la resonancia de eso en él. ¿Qué es el hombre? ¿Y el qué puedo conocer? ¿Y el qué puedo esperar? ¿Cómo usted sabe? ¿Por qué nos preguntamos qué es el hombre? ¿Acaso es la misma la pregunta hecha por un filósofo que hecha por un antropólogo? ¿Qué es el hombre? O sea, ¿cuál es el ser de la condición humana? Sócrates pudo darse cuenta, pudo dudar, que es el otro sillar de lo que decía el oráculo, porque es que él había dedicado tiempo a pensarse a sí mismo, a preguntarse quién es él, cuáles son sus posibilidades. Y la pregunta que se hacía con mucha insistencia Montaigne,
que se hace, que cada ensayo de Montaigne es una respuesta a la pregunta de ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Hasta dónde llega mi saber? ¿O hasta dónde llega mi ignorancia? Entonces dije, no, pero segundo, sí, ya, o sea, no, pero no puede ser que el oráculo haya dicho, que el Dios haya dicho que no hay hombre más sabio que yo, porque yo me tenía como el más ignorante entre los hombres. En realidad, Sócrates cae como una suerte de espacio de incertidumbre, una suerte de perplejidad. Bueno, pero el Dios no puede equivocarse, pero es que yo no me reconozco como tal sabio. Yo no soy sabio de nada, yo soy el más ignorante de todos. Entonces, ¿qué hace Sócrates en ese momento? ¿Se coloca de tú a tú con el Dios o no? ¿Y ustedes creen que eso es perdonable? Háganlo ahora. Háganlo ahora. Hagan lo que Sócrates hizo a propósito de lo que planteaba el maestro Silverio, que la filosofía tiene que dar cuenta de sí siempre, dice el profesor. La filosofía hay que defenderla. Ok, salgan a defenderla. Hagan lo que hizo Sócrates, salgan a la calle y lleven estas cosas. Traten de filosofar en el mundo. El poder lo sabe bien. La filosofía es una bomba de tiempo. Cuando la filosofía, lo dice Marx en el artículo que publicó en los anales franco-alemanes, cuando la filosofía se apodera de las masas, sobreviene la revolución. Eso es la Revolución Francesa. Salgan a la calle, hagan filosofía en la calle y verán que van a chocar con los políticos. Verán que los van a quemar, como a Bruno, lo van a envenenar, como a Sócrates, o lo van a crucificar, como a Jesús. Traten de ponerse de tú a tú con el Dios oficial de cualquier época y de cualquier país, a ver si las masas se lo van a perdonar, a ver si lo van a tratar de manera comprensiva, como hizo Sócrates. Entonces, bueno, pues es que yo no puedo aceptar nada así como así, aunque lo haya dicho el Dios. Ajá. Y luego nos quejamos de que lo acusen de no reconocer los dioses de la ciudad. Claro que no está reconociendo los dioses de la ciudad, porque lo que dice el Dios de la ciudad sencillamente se acata. Eso es la fe, eso es la religión y eso es la ideología, porque se parece muchísimo la política a la religión. Y entonces, ¿qué hizo Sócrates? Yo nos pregunto, ¿se quedó en esa incertidumbre? Digo, bueno, o cayó en un punto de vista apático. Bueno, el Dios dice eso, pero yo creo otra cosa. Ya el Dios, yo no... Eso a mí no me interesa. Yo tengo mi punto de vista. El Dios que crea lo que crea y yo voy a creer lo que yo creo. No. Dio un paso más. Cuarto sillar. ¿Saben lo que hizo Sócrates? Se puso a buscar algún ejemplo para contradecir al Dios. No, que yo estoy convencido y a mí el Dios no me va a sacar de mi convicción, porque lo diga él. No. ¿Saben lo que hizo él? Yo tengo que encontrar un ejemplo para yo oponérselo al dictado del oráculo. Oiga, ¿no les parece que eso es un atrevimiento? ¿Sabe cómo llamaban los griegos a eso? Acebeia, que es como herejía. ¿Como una herejía? Entonces, se puso a buscar ejemplos para él convencerse de que no, que era para él saber si era como el Dios decía, como él creía. ¿Y ustedes creen que eso es perdonable? Si el Dios dice algo, uno ponerse a investigar. Ese es el cuarto sillar. Filosofía es investigar. Investigar, dice Popper, que los filósofos tienen la ventaja de que se pueden valer de cualquier método. Lo mismo de los métodos cualitativos, que aquí tenemos la introductora de esos métodos en el país, la profe Lusitania, de los métodos empíricos, como Sócrates, porque Sócrates, tú sabes lo que dice Aristóteles en De Anima, que Sócrates fue el inventor de la inducción y de los conceptos generales. O sea que, ¿qué es la inducción? No es partir de observaciones particulares para llegar a planteamientos generales. O sea,
Sócrates también, según Aristóteles, era inductivo. Y las investigaciones de Bacon. ¿Cómo murió Bacon? Bacon murió de una pulmonía, porque se puso a hacer unos experimentos congelando pollos en la nieve. Y se resfrió y se murió. Murió relativamente joven. O sea, Sócrates se puso, y ahí vamos a ver un buen ejemplo de inducción, se puso a investigar. Entonces la filosofía es eso también. El filósofo camina sobre una cuerda floja. El filósofo tiene que caminar siempre como si no tuviera suelo debajo de los pies. El filósofo tiene que tener siempre una pregunta en la faltriquera. Entonces él se puso a investigar. No, yo voy a ver, aquí hay mucha gente que tiene mucha fama de sabios en Atenas. Yo voy a hablar con ellos para yo encontrar algún ejemplo de una persona que sea realmente sabia, no yo. Y fue donde los políticos. Buen comienzo. Mal comienzo. Mal comienzo. Los políticos de ayer y de hoy, hay una anécdota que Velázquez, sabe que Velázquez era pintor de la corte, y entonces en una de esos retratos de la familia real, él le pintó a ambos lados 2 centuriones romanos, y el rey le protestó, dijo, no, pero eso, los soldados nuestros no visten así. Dijo, no, pero un soldado es un soldado, no importa la época. O sea, y así pasa con los políticos. Los políticos, el poder, es el mismo siempre. Es el mismo siempre. Muchas veces nos quejamos de que los políticos tienen un discurso cuando están aspirando al poder y otro cuando llegan. Y que dicen unas cosas que luego no hacen. Pero ajá, como diría mi madre. El poder es una trama. El poder es una red. Y si uno lee a Tucídides, se encuentra con las mismas de hoy, incluso con los peligros de hoy. Lo que se llama, por ejemplo, la trampa de Tucídides. O sea, eso está ahí, en las guerras del Peloponeso. Que uno dice, la guerra del Peloponeso, no fue la guerra. La edición de Gredos, de las guerras del Peloponeso, tiene 4 tomos. Tomos responsables. Como este. Más o menos como así. Porque fueron en realidad 4 grandes guerras. La última de las cuales fue en 404 a.C. Y la perdió Atenas. Y como resultado, vino a Atenas el gobierno de los 30 tiranos. Duró un año. Entre esos 30 tiranos había 2 parientes de Platón, por el lado de la madre y por el lado del padre. En 403 cae el gobierno de los 30 tiranos y vuelve contra Cíbulo la democracia al poder. ¿Qué les estoy sugiriendo? La muerte de Sócrates, el juicio a Sócrates es en 399. ¿Qué les estoy sugiriendo? Sócrates es un muerto de la democracia ateniense. No son los 30 tiranos que lo juzgan y lo matan. No, es la democracia. Y yo me pregunto, a propósito de lo que llevamos dicho, si será que la democracia, o si será que el poder, se aviene mal con la gente auténtica, con los pensadores y con los filósofos. Porque miren ustedes que las dictaduras promueven la filosofía y la democracia la recorta. Miren lo que está pasando en España. España siempre fue una potencia en filosofía. Se daba hasta 2 lógicas y una historia de la filosofía, aparte de la introducción en la enseñanza básica, a propósito de lo que planteaba el profesor Silverio. Y ahora la están sacando. La quieren poner como dicen aquí, como transversal, como optativa.
Eso es para sacar la filosofía. O sea, ¿qué pasa con la democracia y la filosofía? ¿Será que el contrato social nuestro, profesor, no es propiamente un contrato social, sino un contrato de adhesión? Nosotros realmente somos tratados como socios. Profesor, usted que trabaja los temas contractuales en la filosofía clásica. O sea, realmente a nosotros nos tratan como ciudadanos. El Estado dominicano quiere ciudadanos, personas con capacidad de pensar y decidir y formarse un juicio propio. O el Estado dominicano quiere operarios. O el Estado dominicano quiere personas que trabajen para comprar. Todo eso está planteado en Sócrates, porque Sócrates es un muerto, es un mártir que que produce la democracia ateniense. Esa democracia que tanto alabamos y que dice que es el modelo de los regímenes democráticos. Entonces, bueno, pero hecho ese excursus político, nos quedamos en la visita a los políticos. Él fue a visitar a los políticos. Y bueno, como tienen fama, yo les pregunto, ¿no será que los políticos de hoy son tan sabios como los de Atenas? Ahora viene una campaña electoral. Vaya usted y pregúntele a cualquier político lo que usted quiera. Y usted verá que saben. Pregúntele lo que usted quiera. De economía, de relaciones internacionales, de filosofía medieval, de cómo se puede resolver el problema del abastecimiento de agua en Neiva, cómo resolver los problemas de salud. Ellos saben todo. Luego, cuando llegan, no se sabe qué pasa. Parece que se le produce un proceso parecido al de la anamnesis platónica, de la que habla Platón en el Fedón. O sea, como que hay como un olvido, como que el alma se le borra al entrar en el nuevo cuerpo. Ese nuevo cuerpo es el poder. El poder es como una urdimbre, como es una urdimbre la lengua. Aquí tenemos a uno de los expertos en el tema del lenguaje, el maestro Bartolo. O sea, yo supuestamente hablo español. Ahora, ¿quién se adaptó a quién? ¿El español se adaptó a mi mente o mi mente entró en esa vasija que se llama la lengua española? ¿Quién habla cuando yo pronuncio estas palabras? ¿Hablo yo o habla la lengua? No estarán dados los supuestos de todo lo que yo voy a decir en la lengua. Mi visión del mundo, como sugiere Nietzsche en El viajero y su sombra. ¿No será que con el idioma heredamos una interpretación de la realidad? Y así pasa con el poder. O sea, cuando usted llega al poder, lo primero es que para usted llegar, usted tiene que pasar una serie de sedazos que lo hacen potable al poder. Cuando usted llega, ya usted encaja, usted penetra en esa malla como penetra el agua dulce del río en la salobre del mar. Suavemente así, sin apenas darse cuenta. Y así pasa con el poder. Así pasa con el poder. El poder es como los soldados de la pintura de Velázquez. El poder modela todo lo que toca, todo lo que se le acerca, aunque sea la prensa, que antes la llamaban el cuarto poder. Sócrates fue a hablar con los políticos y conversando con ellos, preguntándoles sobre el bien o sobre la justicia, sobre la verdad o sobre la belleza, sobre cómo sobrellevar los asuntos de la polis, sobre la valentía, sobre la lengua. Él dijo, oye, pero los políticos están en la misma condición mía. Los políticos no saben nada de nada. Pero hay una diferencia. Que ellos, no sabiendo, creen saber, mientras que yo, no sabiendo, me doy cuenta de que yo no sé nada de eso. Entonces hay una diferencia.
Los políticos hablan de todo, sí, hablan de todo. Ahora, el hecho de hablar nos hace doctos, sabios. Por el hecho de hablar la lengua, maestro, ya yo devengo una persona sabia. O mi mente entró en esa urdimbre de la lengua como los políticos en las estructuras del poder. Bueno, y él siguió, dijo, no me voy a contentar con un ejemplo. Dicen los latinos, testis unus, testis nullus. O sea, un solo hecho no hace tendencia, como decimos en mi campo. Una golondrina no hace verano. Él fue y siguió entrevistándose con políticos. Y un político y otro político. Y eso ya comenzó a granjearme enemistad. Porque ellos sentían que yo los cuestionaba, pero yo lo que quería era saber. Y bueno, pero yo tengo que hacer la indagación, pero visitó entonces a los poetas. Pero antes, aquí viene lo de la comprensión, antes leyó los libros de los poetas. Poetas ha habido siempre en Grecia. Incluso muchos de los llamados primeros filósofos en realidad eran cantores, eran como cantores juglares que iban de pueblo en pueblo cantando. O sea, lo que queda del poema de Xenófanes era una canción de Xenófanes y él iba de pueblo en pueblo cantándola, como se cantaba la Ilíada y la Odisea. Y al leer a los poetas se dio cuenta de que los poetas sí decían cosas verdaderas. Dice, no, a diferencia de los políticos, aquí sí yo encuentro verdades, espérate, no. Y entonces fue a hablar con los poetas ya a partir de esas verdades. Para su sorpresa, los poetas no se daban cuenta de lo que habían dicho. No eran conscientes de esas verdades. Dice que los poetas escriben, producen sus textos en un estado parecido al de los adivinos y los sacerdotes de Dioniso. ¿Sí? Pero, naturalmente, no puede considerarse sabia una persona que sepa cosas y no sepa que la sabe. Luego, yo es poco lo que sé. Yo apenas sé que nada sé. Pero yo sé que lo sé. Yo soy consciente de eso. Y bueno, a varios poetas. No es casual que figure entre el acusador principal sea un poeta, que es Mélito o Meleto o Melito. En traducciones distintas le ponen la tilde o no. El colega Samuel me dice que los nombres en griego casi siempre son esdrújulas. Bueno, finalmente visitó a los artesanos. Ay, aquí sí fue buena la cosa. Porque al visitar a los artesanos, el propio Sócrates era artesano. Él era picapedrero. ¿Saben lo que es picapedrero? El picapedrero es el que hace esas fachadas, por ejemplo, que uno puede apreciar en el Partenón. O sea, que no es un picapedrero como lo sería yo, ¿verdad? Coger un martillo y martillar piedra. O sea, liberar a los ángeles y a los dioses que están prisioneros en la piedra. Eso no es un picapedrero cualquiera. Y el propio padre de él era artesano, Sofronisco. Y yo hablando de arte, habiendo gente, del profesor, usted debieron advertírmelo, yo no sabía que el profesor. Entonces, hombre, cuando él va donde los artistas o artesanos, y ya vemos que el artesano es casi un artista en Grecia, no está clara la frontera, hombre, se da cuenta de que a diferencia de los poetas, los artesanos, los artistas, sí saben algunas cosas y saben que las saben. Ya no, pero aquí sí encontré yo el ejemplo para oponérselo a lo dicho por el oráculo. Pero hablando con ellos, se dio cuenta de que seguros como estaban de lo que sabían y de saber que lo sabían, daban también en hablar de otras cosas que no tenían nada que ver con su arte.
Entonces, ¿qué era? Es un mar de confusión. Se le mezclaba lo que sabían con lo que no sabían. Entonces, no, a mí no se me mezcla. Lo que yo sé y lo que no sé lo tengo bien claro. Las fronteras están bien claras. Bueno, y qué bueno que he mirado al profesor Dustin porque ya creo que ha llegado la manera de callarme. Después de ponerme a hablar de artistas y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es el otro sillar? ¿Cómo se cura la duda en filosofía? Lo primero es que hay que dudar de todo en filosofía, aunque lo diga el oráculo de Delfos. Pero ¿cómo se cura la duda? Investigando. ¿Y cómo se investiga? Yendo a las cosas mismas, como se podría decir de la mano de Husserl. Yendo a las cosas, yendo al objeto, yendo a las personas. Y entonces ir haciendo como conclusiones preparatorias, como se dice en derecho, sentencias preparatorias, como conclusiones que van preparando el final, como hizo él mientras visitaba a los poetas, a los políticos, a los artistas, y finalmente llegar a conclusiones, porque la filosofía que se queda en la duda, que hace de la duda una finalidad en sí, es la filosofía escéptica. Pero un poco de escepticismo es inseparable de la labor del filósofo. Entonces, finalmente, a partir de esas conclusiones preparatorias se llega a conclusiones generales, que es el terreno propio de la filosofía. Entonces, bueno, ahora yo entiendo qué es lo que ha querido decir el Dios, dice Sócrates. El Dios lo que ha querido decir es que el más sabio entre los hombres es aquel que entiende que su sabiduría no es nada. O sea, que lo que en principio parecía una contradicción, en realidad era la manifestación de dos verdades complementarias, poder de síntesis. La filosofía siempre traza un círculo exterior, donde parece que hay dos posiciones encontradas. Los filósofos, sobre todo los sistemáticos, trazan un círculo exterior para salvar el sentido de la totalidad. Finalmente, yo sé que en la mente de alguno de nosotros está cabalgando la idea de que Sócrates era un hombre muy humilde. Y me parece que sí, que la humildad es quizás uno de los sillares del filosofar, del quehacer filosófico. Pero mucho cuidado con la humildad de Sócrates. Mucho cuidado. Mucho cuidado, porque es él mismo el que dice, miren, otro como yo no tendréis. Miren, ustedes en lugar de estar juzgándome a mí, lo que deberían es llevarme al Pritaneo, que era donde llevaban a los deportistas y a los artistas que ganaban, y lo mantenía el Estado durante un año. O sea, me recuerda una expresión de Emilio García, uno de los profesores nuestros del doctorado, que bromeaba diciendo, miren, yo soy una persona muy humilde, tan humilde, que yo creo que soy más humilde que Sócrates. Es más, yo soy el hombre más humilde del mundo. Muchas gracias. Bien, concluida la primera parte de este banquete que viene haciendo como un escrito estilo alemán, una palabra en el texto y entonces 3/4 partes de la página explicando esa palabra. Es lo que ha venido haciendo a lo largo de esta exposición del profesor doctor Rafael Morla. Alberto, Igual, Morla lo hubiera no, dicho igual. Alberto. Es igual, Morla igual. Yo le voy a pedir, Ya quisiera yo ser Rafael yo le voy a Morla. pedir otro aplauso al profesor Alberto. Ahora pasamos a comentarios. Son comentarios que sean breves, preguntas que puedan comenzar aquí con la discusión. Entonces tenemos 2 turnos por el momento, 3 turnos por el momento, 4.
4, vamos a bajar esos 4 por el momento. Entonces, Que no se incendie la sala. Vamos a comenzar con la queridísima, vamos a decir, especialista en Sócrates consorte, podríamos decir. Sí. Sí. Ninosca, luego iría Ninosca. Luego iría Seferino, luego la profesora Lusitania y el profesor Bartolo. Déjeme decirle que Ninosca se ha leído la apología 3 veces. Por eso. Entonces, apologeta consorte. Sí, sí. Conozco varios así en el presente, pudiera decir, pero también conozco decenas de personas como los acusadores. Si yo conozco decenas, pero yo puedo decir que pueden ser cientos, miles y hasta millones. Entonces, mi inquietud viene de cómo después de tantos años, de tantas épocas, de tantas batallas, muertes, o sea, cómo nosotros podemos llegar a esta época y no haber evolucionado como ser humano. Esa es mi inquietud. O sea, vamos a tener que repetir la apología cada generación, cada ser humano vamos a tener que hacer ediciones de Sócrates, de la apología, y no vamos a evolucionar, o sea, nuestro ADN no va a evolucionar, nuestra alma no va a evolucionar, vamos a hacer los mismos. ¿Es cuánto? Entonces, para fines de economía del tiempo, vamos a hacer esa ronda. De donde se puede sacar a nivel de lo que es la filosofía pura, todo lo que significa la filosofía, el comprender la inmortalidad del alma, el reconocimiento de la propia ignorancia, como tú hablabas, es decir, la identidad de que soy, la identidad nacional, etcétera. Sin embargo, yo agregaría como directora de la Cátedra de Filosofía y Género que hay en los diálogos de Platón e inclusive en la Apología un subtexto de género que nos impulsa a pedirle al texto que hable en relación a la masculinidad y a la feminidad. Cosa importante, porque aquí ahora mismo hay 30 hombres y no llegamos a una decena de mujeres. Y las mujeres son excluidas en el banquete, incluidas en la República, son vejadas en múltiples diálogos de Platón como seres irracionales, somos materia mientras el hombre es forma. Las mujeres no podemos tener relaciones con los hombres si el hombre persigue el bien, porque las relaciones con las mujeres no son naturales. Todo eso lo dicen los diálogos. No, son simulacros, son muchos diálogos que no valoran a la mujer. Incluso los recuerdos de las mujeres son recuerdos acerca de los mitos, mientras los de los hombres son anamnésicos, son ideológicos, son teóricos. Todo eso es vejación para la mujer. Pero el subtexto de género que tienen los diálogos de Platón no siempre son malos. Hay momentos en que se valora a la mujer. Entonces, la teoría de género te ofrece una oportunidad, y yo lo digo porque es necesario para la escuela de filosofía dirigida ahora por una persona tan democrática como es Eulogio. La teoría de género nos presenta un ubis, un lugar para hacer hablar el texto filosófico y para tematizar filosóficamente el género.
Y eso es necesario, porque es totalmente valioso lo puro, la filosofía pura, pero hay que buscar ese subtexto de género. En la apología, muchos autores han encontrado, por suerte, que Sócrates tiene una noción de virilidad femenina, porque él plantea, o sea, haciéndolo hablar Platón, que no le interesa el poder, como solemos nosotras hablar. Y muchos autores han feminizado a Sócrates, y hay quienes dicen que esa feminización de Sócrates proporciona una buena valoración de la mujer. Pero hay feministas que dicen que no quieren esa valoración, porque Sócrates, con esa noción de virilidad que le permite Platón, lo que hace constituirse como hombre en un ser muy magnífico. Entonces, en la misma apología hay que oír que él, a la hora de la muerte, manda salir a Antipa y no le permite sus lloros mientras Critón lanza gritos y gimoteo. O sea, ahí hay valores de masculinidad y feminidad que es necesario ver y que está regado en todos los diálogos de Platón. Y qué bueno, estamos en el siglo XXI. Era muy importante que Platón para esa época ya estuviera hablando de que las mujeres podían ser guerreras, pero sin embargo no estaban incluidas en la erótica. En la erótica estaban los hombres para aprender el bien y el amor a través de la virtud más importante, que es la justicia. También se le hace bullying a propósito del filosofar al pobre Sócrates, porque a los 70 años, con hijo y mujer, todavía filosofaba y estaba con los jóvenes en un rincón murmurando filosóficamente sobre el mundo, la inmortalidad del alma y qué habrá después del alma, etcétera, etcétera. Esto es verdaderamente apasionante. Gracias. A mí realmente me ha producido una epifanía este encuentro, sobre todo escucharlo a usted, profesor, con esa pasión, con esa generosidad, incluso, con ese dominio, con esa erudición, porque a veces uno se encuentra y habla con los compañeros, pero un discurso así formal, disfrutarlo como yo he hecho, realmente es algo fuera de serie. Y también aumenta mi emoción ver que ha sido tan concurrido este banquete en un tiempo en que el conocimiento está devaluado y el pensamiento, incluso en las universidades, el pensamiento cada vez vale menos, cada vez tiene menos relevancia, algo trágico. Yo anoté 25 aristas relevantes. Obviamente, no se asusten, tal vez una voy a abordar. El compañero, colega, amigo, hermano, hizo énfasis en lo que podría llamar Popper el falsacionismo del oráculo. Sócrates quería falsarlo, pero creo que también quería comprobarlo. Recuerden que él está defendiéndose precisamente de una acusación de que él quiere sustituir los dioses. Y en el fondo él busca esa comprobación, y usted lo deja muy bien establecido cuando él busca la prueba de que el oráculo no se haya equivocado. Y es precisamente esa diferencia entre él y los demás. Y él entonces, una vez él confronta la arrogancia, la presunción de todos esos que creían saber mucho, y la humildad del filósofo de poder entender lo que no sabe, por lo menos llegar ahí. Y para él esa fue la prueba
de que el oráculo podía tener razón. De manera que creo que se dan las dos vertientes, el comprobacionismo y el falsacionismo. Una arista interesantísima, que además se goza, es el método argumental que se ve ahí. Es un modelo, incluso para los abogados y para los catedráticos, cómo defender un argumento. Esa dimensión sustantiva del diálogo. Mucha gente se pierde en los diálogos, en las discusiones, porque no definen qué es lo que van a discutir. Y al final, pero es lo mismo que yo decía, no que decía lo otro. Se establece con claridad la dimensión sustantiva, o sea, qué es lo que se va a discutir. Y no quiero dejar de el final, esa coherencia del filósofo que se ve, que pide para sus hijos, cuando ve que ya es un hecho consumado, la sentencia de muerte, ¿qué es lo que él pide? Que le traten a sus hijos como él mismo ha tratado a los otros, observando, criticando las actitudes que él está criticando. Es un modelo de coherencia total, que tal vez sea una sugerencia para los pensadores y las pensadoras de esta época. Gracias. Usábamos la carrera de filosofía. Yo en ese entonces estaba muy dedicado a la política y estaba metido de cabeza en el movimiento estudiantil y en la izquierda revolucionaria del momento. Y Arbelo y mi compadre Tupanova estaban de lleno metidos en la filosofía. Cuando los profesores nos ponían las exposiciones, cursamos todas las materias juntos nosotros. Cuando los profesores nos ponían las exposiciones, el estudiante Mora hacía su trabajito, su seminario, desarrollaba las ideas básicas y llevaba por escrito el material. Y yo lo leía y hacía un breve comentario. Esa es mi exposición. Pero Alejandro Nova siempre llevaba una cantidad enorme de libros. En ese momento, para respaldar sus exposiciones. Para ocultar la ignorancia. En ese momento, a mí me chocaba, me lo sentía como un poco pedante, humildemente en ese momento. Pero después vi que realmente Nova y Arbelo eran dos compañeros más que más se aplicaron en la carrera y en su propio proceso de formación. Y por eso uno tiene la particularidad de disfrutar a Alejandro cuando hace una exposición, porque uno realmente lo disfruta. Le digo esto porque no me interesa hacer ninguna exposición, sino quedarme con ese disfrute, ¿no?, de la exposición de Alejandro. Pero quería decir simplemente lo siguiente. Ya Alejandro lo dijo. Creo que en la metafísica, creo que yo lo recojo en la raíz, me parece, no recuerdo, que Aristóteles le confiere dos méritos a Sócrates. Primero, es el primero en crear, en dar definición, es decir, en explicar qué son las cosas. El primero. Y es el creador del método inductivo. Dicho esto, solo quiero decir lo siguiente. Detrás de todo este debate y de discusión, de todo lo que ha dicho Sócrates, en la apología y los diálogos que podamos hacer, en el momento en que el problema se ha planteado, estamos hablando a la altura del 399, que fue el momento en que Sócrates deja de existir en medio de un diálogo con sus discípulos, etc. Es interesante ese momento mismo de la muerte, el hombre que se ha tomado una cicuta, un proceso normal de vida, reflexivo, siempre sin pérdida de la razón. Hay quienes dicen que Sócrates es el creador de la razón occidental. Eso es muy interesante, racionalmente asumió el proceso, en diálogo permanente con los alumnos, lo va escuchando, va filosofando, y es un hombre que no auguraba ningún temor hacia la muerte. Ese momento, ese trance ahí, es un momento vital de su propia existencia. No hay ningún tipo de muerte ahí. Está filosofando y dejando un mensaje para la vida. E incluso la expresión, recuerden ser el gallo, pero sí. El gallo, la deuda con fulano. Oh, qué crate, es así. Sí. Recuerda pagarle el gallo a Entonces, para terminar, solo le pido que reflexionen sobre estas dos cosas. A la altura del 399, para mí,
el problema fundamental que se estaba debatiendo en el diálogo, uno, el problema de la validez del conocimiento. Ese es el debate número uno, el problema de la validez del conocimiento y todos los procesos de diferenciación de lo que es el verdadero saber. Ese es el primer elemento. No hay que se lo lleven como reflexión. Lo segundo, el segundo problema para mí en el diálogo de fondo es el problema permanente que llega hasta este momento. El problema de la relación del pensar en general y de la filosofía en particular con los poderes fácticos de la sociedad. Muchas gracias. Con Martín Astacio concluimos esta primera ronda para darle la palabra al profesor. Que me resultó impactante que lo que podría presentarse en un primer momento como debilidad de la filosofía, uno preguntarse de que para qué sirve, dónde está su utilidad, se nos convierte en una fortaleza en el lenguaje que usted lo maneja. Justamente el preguntar por lo obvio y de alguna manera preguntarnos no por lo usual, sino de alguna manera por el hombre mismo, el quién soy yo, son temas que siempre están abiertos. Entonces, como si lo que pareciera una debilidad se nos convierte en una fortaleza. No lo había experimentado así en ese tenor. Entonces agradezco un poco esa intervención en ese sentido. Lo otro es que las preguntas que han surgido de los compañeros de un poco a derrotismo, cuándo comienza a perder Sócrates, un poco de una humanidad que de repente experimenta la caída, tal como nos decía el doctor Morla, oyendo el discurso de Sócrates, realmente no se vive como una muerte. O sea, la muerte misma en Sócrates no se experimenta como muerte en su discurso, ni tampoco se experimenta como derrota la pobreza, la acusación, el desenlace. Él cambia el lenguaje. O sea, prácticamente él no es un caído, convierte toda esa caída en sentido y pienso que le da un giro a todo el lenguaje que nosotros mismos estamos manejando. El problema que hay entre el Sócrates histórico y el literario, eso es importante y es más o tanto importante como el problema de las traducciones que encontremos, porque de qué nos vale una buena traducción si Sócrates no existió. Bueno, yo quisiera que el maestro Chalas, si yo excedo los 5 minutos, me haga una señal para que haya diálogo. A propósito de lo que plantea Ninoska, yo creo, esto es una percepción que creo que en algún momento, quizá hará 25, 20 años, dialogué con el profesor Silverio. No teníamos canas ninguno de los dos. Pero Sócrates, yo creo que es un personaje trágico del libro. Un personaje trágico. Y se me ocurre, a propósito de esa conversación, profesor, que mediante la apología, Platón les responde la comedia de Aristófanes. Sócrates es un héroe trágico, como Jesús. Noten ustedes que está la intervención de los dioses, la Moira. Él tiene un daimon, ¿verdad? Que es como un demonio, que le dice cuando le van a pasar cosas malas. Y ese día cuando él iba hacia la plaza, hacia el ágora, él no le habló, el daimon. Pero él no podía dejar de filosofar. Es que era como vamos a decir, que un mandato, un destino, una desgracia. Y entonces está el cumplimiento del destino, ¿verdad? El intento de alejarlo del curso, de lo que él tenía que hacer, y finalmente la soledad.
Cuando él está, ese discurso es un discurso que habla de una soledad radical, que no aparece sin embargo en el Critón y no aparece en el Fedón. Ahí él aparece acompañado y en casi todos los demás diálogos. Pero en ese, la soledad es la tragedia del héroe. No es tanto la muerte, no es la muerte, es la soledad, ese sentimiento de saberse solo, desarraigado, sin horizonte que mirar. Es el mismo caso de Jesús, usted lo recordará ahora. El mismo caso de Jesús. O sea, Jesús, como Edipo, tiene un mandato. Tiene un mandato y él, por más que quiera, no se puede zafar del mandato. En Getsemaní hay un momento en que él toma, el momento de la transfiguración, le pide a Dios, dice, Padre mío, si está en tu poder, pasa de mí esta copa. Si puedes pasar esta copa, pásala. Pero él no puede, él mismo no puede, él está prisionero de su destino. Y que, bueno, la tesis de Bosch en el Judas, que tú lo has recomendado esta semana, la tesis es que Judas debe ser exculpado. El propio Platón, que en el Fedón, a propósito de la intervención de la profe Lusitania, lloran. Y Sócrates dice, pero ¿qué hacéis, hombres extraños? ¿Cómo es esto? Ahí es que él dice, bueno, si precisamente mandé a sacar a las mujeres porque quería en este momento, que es un momento de consagración, porque los seres humanos ven la muerte como un gran mal, pero podría ser también un gran bien, el tema de la inmortalidad. A lo mejor, ahora yo me voy, dice al final de la apología, ahora yo me voy a mi muerte y ustedes a sus asuntos. Vamos a ver quién tiene mejor suerte. O sea, ¿qué sabemos de la muerte? ¿Por qué nos atribulamos con la muerte? Y eso es tan verdad ayer como hoy. Y entonces, Jesús, el momento culminante de esa tragedia, que es la Jesucea, podríamos decir, es el momento de la cruz, donde no está mamá, no hay ninguno de los discípulos, y él está, solo Longino queda abajo, el que le da el lancetazo, y Jesús vuelve los ojos al cielo y dice, Padre mío, en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El momento de la gran soledad. O sea, a propósito de lo que dice Ninosca, yo creo que Sócrates como Jesús son personajes trágicos. Y a diario condenamos a Sócrates. Y hoy lo condenaríamos otra vez, igual que a Jesús. A Jesús lo crucificamos y quemamos vivo a Giordano Bruno. Si nos dejan, tú sabes del experimento de la Universidad Norteamericana, de las descargas eléctricas, que era un experimento en una clase. Hoy tuvieron que parar el experimento porque pusieron a los muchachos, a los estudiantes, a darle descargas a un grupo de control, y en realidad le daban descargas por cualquier cosa, porque no obedecían. O sea, que eso está en nosotros. Y cuidado si eso tiene que ver con la voluntad schopenhaueriana o con la voluntad de poderío de Nietzsche. O sea, que la gente cree que la filosofía es un juego y que la filosofía es una abstracción. No, la filosofía es una bomba de tiempo, porque pone en conocimiento, como hizo Maquiavelo y como hizo Hobbes, los secretos del poder, cómo se nos maneja, cómo se nos manipula. Entonces, es cuanto yo tengo que decir a ese problema terrible que tú has planteado. O sea, yo creo que a diario condenamos un Sócrates y envenenamos uno también. Y quemamos un Giordano Bruno. A propósito de la mujer que plantea Lucy, aquí en realidad lo que tú dices de que mandó a sacar es en el Fedón. Pero en la apología realmente no aparece. Pero en la República las mujeres son tratadas de igual a igual. Entonces yo creo que tanto esa intervención de Ninosca como la intervención de la profe Lucy nos están indicando algo. Y también la intervención de Astacio, del profe Morla y de Bartolo. Que nosotros que estamos empezando a leer
la obra platónica, podemos identificar líneas de investigación y perseguirla a través de los diálogos. Por ejemplo, ¿a quién plantea en el banquete? No deberíamos hacer alusión a otro diálogo, pero lo voy a hacer. No debería. No debería. ¿Y cómo esto se llama el banquete? ¿Cómo es? No debería, por banquete. ¿Verdad? En el banquete, ¿a quién es que Sócrates pone como su maestra en materias amorosas, que ha provocado que digan que Sócrates tenía 2 mujeres? No, ella fue su maestra, Diotima de Mantinea. Diotima de Mantinea. Y también, bueno, en el Fedón aparece Jántipa. Y Aspasia. Y sí, en la República las mujeres son tratadas igual. No, pero Diotima, que es la que le enseña los secretos del amor y la erótica, las mujeres son excluidas de la erótica, o sea, de la relación con el Estado a través del bien. Son relacionadas con el Estado a través de la vía pedagógica, que se las enseña igual que, en fin. Pero esa es otra. No, pero son líneas de investigación. Como vamos a leer la obra platónica, cada uno de nosotros puede identificar una línea de investigación. Por ejemplo, a mí me encantó lo que dice el maestro Bartolo acerca del comprobacionismo y del falsacionismo y de la calidad del argumento en Platón. O sea, esa es una línea que nosotros podemos identificar y seguir, y de ahí pueden salir artículos, tesis, escritos nuestros, porque vamos a leer la obra. No se trata, según me han explicado el profesor Silverio y el profesor Mejía Chala, de que venir a oír a nadie. Aquí es venir a compartir nuestras lecturas, si he interpretado bien. O sea, leemos antes y venimos aquí a compartir lo que hemos leído. También lo que ha planteado el maestro Morla de la validación del saber y el problema del poder, esas son líneas de investigación. Y lo que ha planteado el maestro Astacio del problema del yo. Les voy a contar a propósito del segundo tema que planteó el maestro Astacio. Cuando yo iba a hacer mi tesis de grado, yo tenía mi tomazo de Platón y loco por leérmelo de principio a fin. Y entonces yo le dije al profesor, el profesor Paniagua, cuando yo estaba terminando, me preguntó, ¿de qué va tu tesis? Digo, no, yo voy a estudiar el concepto de filosofía en Platón. Y me dijo, Platón, ¿y tú sabes griego? Digo, no, yo he estudiado griego, pero no tanto como para decir que puedo leer a Platón en griego. Y tú estás seguro de que tú vas a dominar toda la literatura crítica que se ha producido sobre Platón y la noción de filosofía en inglés, en francés, en rumano, en griego. Digo, no, profesor, ya, pues no estudia Platón. No estudia Platón, estudia un pensador dominicano. Y efectivamente yo le hice caso, abandoné a Platón, para la tesis. Y luego hice mi tesis acerca de Jiménez Grullón, que es un autor dominicano. Entonces, bueno, son líneas. Ese tema, maestro Astacio, del tema del concepto de filosofía en Platón, hoy hemos planteado 3 ideas aquí, pero podemos seguir, cualquiera de nosotros puede seguir ese tema, ese hilillo, a lo largo de toda la ópera platónica. Y podría ser que el banquete se convierta en una comunidad académica de investigación y aprendizaje. Finalmente, me queda el tema del Sócrates histórico y el Sócrates literario que ha planteado la profe Lucy, así de una manera un poco atropellada. Siempre se cuestiona el tema de si Sócrates existió, si no existió, pero hay muchos testimonios que atestiguan que Sócrates existió, porque no solo Platón, también Aristófanes, Jenofonte, Alcibíades han dejado recuerdos de Sócrates. Y Aristóteles, que no coincidió en vida con Platón, con Sócrates, pero sí deja testimonios o sea, yo creo que Sócrates existió. Esa es mi humilde, modestísima posición. Ahora bien, supongamos que no hubiera existido y que todo eso no es más que una fábula, como la fábula de el anillo de Giges o el tema de los atlantes que trata en el Critias y en el Timeo. Bien, vamos a suponer que es una fábula.
Pero claro, la alegoría de la caverna no existió, pero ¿cuánto nos deja? ¿Cuánto nos enseña la alegoría de la caverna? Existiera o no existiera, nos deja un legado. Y yo creo que a eso debe atender la relectura de la apología de Sócrates y la lectura de Platón. Profesor, usted no me paró. No, porque estoy viendo que usted tiene... Pero yo creo, Alejandro, los dos se complementan. Se complementa el Sócrates imaginario y el imaginario. Y el Sócrates que crea Platón en su diálogo se complementan. Profesor, no, Incluso el segundo es la base del primero. no lo detuve porque vi que usted, estoy viendo el reloj y estoy viendo que las palabras suyas van como bien calculadas, porque hemos llegado a la final de esta actividad. Y les un fuerte aplauso, señores, para el profesor. Los hermanos que se le